Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, entonces buenas noches con todos. Empiezo disculpando la ausencia del director CPA, Manuel Bocanegra. Por motivos académicos, el día de hoy no va a estar presente, no nos va a acompañar. Sin embargo, me he encargado pues la presentación de este tema como parte del team Hermano Mayor. Un tema bastante complejo, un tema el cual es importante que se puedan revisar distintos aspectos, un tema que ha sido bastante trabajoso, la verdad, elaborarlo, pero espero que sea del agrado de todos ustedes. Bien, entonces empezamos, ¿no? Y la idea de todo esto es, pues, recordar que cuando nosotros hablamos de tuberculosis, lo primero que se nos viene a la mente es pues, esta imagen, pues, ¿no? Son pulmones, una enfermedad pulmonar, y de hecho, todos los estudios, o al menos todos los libros, ¿no? De inmunología, de microbiología, de patología y de fisiopatología, en general, enfocan la patogenia de la tuberculosis desde el punto de vista pulmonar, ¿no? Y de hecho, hasta ahora se sigue considerando que el inicio de la infección es pulmonar y que posteriormente esta infección se va a diseminar por vía hematógena a los distintos órganos de todo el cuerpo. Sin embargo, hoy en día, como vamos a ver durante las últimas investigaciones que se están realizando, pues este paradigma está a punto de cambiar totalmente. En la parte introductoria, pues, es algo que siempre todos los docentes, todos los doctores nos mencionan, ¿no? Y que cuando escuchemos o hablemos de tuberculosis, no solamente imaginemos una enfermedad pulmonar, porque de hecho no es así. Y como vemos en esta parte introductoria, pues tuberculosis lo podemos encontrar prácticamente en cualquier estructura, cualquier aparato, cualquier sistema del cuerpo humano, ¿no? Como podemos observar en este extracto pues, de una publicación hecha en Facebook y citando al New Journal English of Medical, un caso de una tuberculosis, pues, ¿no? A nivel del dedo, en el cual, pues, luego de la tinción respectiva se observan las micobacterias, ¿no? Curiosamente, pues observamos, y para no ahondar mucho en este artículo, pues no observamos que en este caso tenemos que el paciente es una mujer con lupus, ¿no? Una enfermedad autoinmune en la cual parte de la terapia es con ciertos fármacos que disminuyen la inmunidad, ¿no? En ese caso vamos a ver que existen ciertos estudios sobre algunos medicamentos que al disminuir precisamente ciertos factores inmunológicos van a permitir la progresión de la enfermedad y van a permitir que el curso clínico sea peor en algunos casos. Este artículo fue bastante interesante, lo estuve buscando por bastante tiempo. Un saludo de paso para los Medical Travelers, para Diego, para Vladimir, Ronald, Alexander y Cristian, pues no, que a manera de, de broma me pedían que busque algún artículo en eslovaco o algún artículo pues en hebreo, pero esto tiene algo similar, pues, ¿no? Cuando uno revisa el tema de tuberculosis ósea dentro de alguna asignatura, pues siempre se menciona, ¿no? Que desde hace 9000 años existen hallazgos de este tipo. Y de hecho este es el artículo al cual citan y al cual se refieren, ¿no? Como observamos en el título, detección y caracterización molecular, ¿no? De hace aproximadamente 9000 años de antigüedad de Mycobacterium tuberculosis en un establecimiento, en un pueblo, ¿no? Neolítico en el este del Mediterráneo. De hecho, este hallazgo, pues, que es parte de la investigación de la Universidad de Tel Aviv y de la Universidad de Londres, ¿no? Hace referencia, como podemos observar en esta región,
¿no? A una zona sumergida y prehistórica, pues, ¿no? En el cual, pues, se asentó uno de los primeros pueblos, tal vez, que, pues, se estaba desarrollando durante los inicios del Neolítico y en los cuales iniciaban el proceso de agricultura y de ganadería. Actualmente la región donde se asentaron se encuentra sumergida, pero en la recuperación de restos fósiles pues no se encontraron evidencias morfológicas y evidencias a nivel de huellas de ADN como observamos en la siguiente imagen. Como observamos, ¿no? En la siguiente diapositiva, se logró aislar genoma pues, ¿no? de Mycobacterium tuberculosis y también ácidos micólicos que, como vamos a ver más adelante, son parte de la estructura molecular de la pared celular de esta bacteria. Como conclusiones a las que llega pues, este estudio, encontramos pues, ¿no? que se confirma eh, la tuberculosis humana por tanto aspectos morfológicos, y con esto se refiere a patología y métodos moleculares, ¿no? En la población que vivía, ¿no? En una de las primeras villas con evidencia de agricultura y domesticación animal. Asimismo, que este hecho, pues, ¿no? De tener contacto con animales no es un recurso para la infección, porque como vamos a ver más adelante, Mycobacterium tuberculosis tiene como único reservorio natural al hombre, pero sí se considera que este contacto pudo facilitar la transmisión del bacilo tuberculoso. También la última conclusión es que pues, se encontraron similitudes genéticas, ¿no? Entre el Mycobacterium tuberculosis aislado en esa población y dentro de algunas cepas que actualmente pues, no, se encuentran en poblaciones humanas. Entonces, esto podría explicar pues, ¿no? que ha habido una coexistencia amplia entre el huésped, el cual seríamos nosotros, ¿no? y el patógeno, que sería Mycobacterium tuberculosis. Otro caso, ¿no? La presentación por imágenes de un caso de tuberculosis vertebral. ¿No? Podemos observar las imágenes donde se evidencia esto, simplemente para recordar que, pues, como les decía desde un inicio, ¿no? Tuberculosis no solamente hace referencia a una enfermedad pulmonar. Otro caso, pues, ¿no? De octubre del 2018, tuberculosis pélvica, un diagnóstico olvidado. Reporte de caso hace referencia a una paciente de sexo femenino de 14 años de edad que estaba vacunada con BCG, la cual inicia con un cuadro clínico pues, ¿no? de dolor abdominal, pérdida de peso y de fatiga, pues, ¿no? Y los estudios de imagen revelan una masa pélvica. Incluso a la laparotomía pues, se sospecha de algún tumor maligno, sin embargo, luego con la patología pues, ¿no? se logra determinar que existía Mycobacterium tuberculosis en esa masa pélvica, pues, ¿no? Entonces, como conclusión, el estudio llega a que uno de los diagnósticos diferenciales de una masa pélvica compleja debería ser también la tuberculosis, aunque raro, pero es uno de los diagnósticos a considerar. Aquí observamos las imágenes, pues, ¿no? del mismo caso, la masa pélvica observada. Entonces, como segunda parte de esta introducción, hablemos brevemente de la epidemiología, ¿no? Siendo a nivel mundial la segunda causa infecciosa más común de muerte, la primera es el VIH, y pues la OMS refiere al año 2016 que, que 6,3 millones de casos nuevos de TB activa se están produciendo. Esa gráfica también pues, ¿no? nos permite observar en nuestro país cómo ha ido disminuyendo la morbilidad y la incidencia de tuberculosis. Sin embargo, pues como vemos, las estadísticas no son tan actualizadas cuando se refieren a nuestro país. Igual, pues no, ¿qué departamentos presentan mayor incidencia de tuberculosis? Pues no, Lima, Madre de Dios, Lima Norte, Ucayali, y cuáles son los que menos, Apurímac y Cajamarca. Este cuadro también es interesante, pues no, un estudio de cohorte en el cual se observa del porcentaje total de pacientes con tuberculosis, pues no, cuántos logran curarse en relación con las metas de OMS, cuántos fracasan, cuántos fallecen,
cuántos abandonan y cuántos son transferidos sin confirmar. Observamos que en general al año 2005, pues, ¿no? Estamos sobre las metas de la OMS. Sin embargo, considerando que nuestro país es un país el cual presenta alta incidencia de tuberculosis, estos resultados deberían ser mucho mejores. Bien, y bueno, la siguiente imagen nos manifiesta, pues, ¿no? La tasa de abandono que se va a observar, pues, ¿no? En los pacientes observamos que durante los últimos años, entre comillas, tomando del 2001 al 2005, la tasa de abandono se incrementó. Bien, y ahora sí, vamos al tema que tenemos encargado de tratar, pues, ¿no? La fisiopatología de la tuberculosis. Pero para esto es necesario hablar de microbiología, es decir, de los aspectos del patógeno, de inmunología, es decir, de los aspectos del huésped, y pues la integración de ambos que determinará el cuadro clínico. Vamos con el punto número 1, microbiología. No, esta imagen es de un artículo muy interesante del cual vamos a extraer otras imágenes para más adelante, de la revista Cell, el cual nos muestra de manera muy sencilla, pues, ¿no? Cómo se transmite, acá lo vamos a observar con el puntero, cómo se transmite, pues, ¿no? Los bacilos de una persona a otra por medio de las gotitas respiratorias, las cuales deben tener un diámetro menor a 5 micrómetros para que lleguen hasta el alveolo, que es el lugar donde infecta Mycobacterium tuberculosis. Y luego de esto, una vez que llegan, van a infectar a un macrófago, pues, ¿no? El cual va a reclutar una cantidad mayor de células formando un granuloma. El granuloma se va a formar y, bueno, finalmente las células, pues, ¿no? que contienen o que se encuentran en el núcleo del granuloma van a sufrir necrosis. Se forma el casium porque el tipo de necrosis es la necrosis gaseosa, y se expulsan, pues, ¿no? Estas bacterias que, a pesar de las condiciones de hipoxia y de privación de nutrientes, persistían con vida por mecanismos que lo vamos a ver más adelante. Y esta expulsión, esta comunicación de estos bacilos hacia un bronquio, pues, no permiten la diseminación. Está. Entonces, bueno, esta siguiente lámina, pues es como se observa en microscopio, pues, no, una muestra con la tinción típica de Ziehl-Neelsen para bacilos ácido alcohol resistentes, el cual es Mycobacterium tuberculosis. Y como parte de la microbiología tenemos que revisar, pues, ¿no? La estructura de la pared celular de esta micobacteria. Observamos que presenta una doble capa lipídica, la cual presenta, pues, proteínas de diferente tipo. Encima de ello presenta una capa de péptidoglicanos, y sobre ellos, ¿no? Va a presentar pues diversos complejos como los lipoarabinoamanos de color amarillo, pues, ¿no? En este caso de color negro, los arabinogalactanos, y finalmente en la capa externa el ácido micólico, siendo este su principal factor patogénico y siendo este el que le da las características a la micobacteria de ser un bacilo ácido alcohol resistente, como se menciona, o un BAR. Entonces, vamos a ver que Mycobacterium tuberculosis pertenece al género Mycobacterium, que contiene más de 50 especies, de las cuales el complejo Mycobacterium tuberculosis incluye a varias especies, ¿no? Como tuberculosis, Mycobacterium bovis, africanum, caneti, etc. Y vamos a observar que entre ellos comparten muchos factores patogénicos en una lámina posterior. A nivel de la envoltura celular, pues, ¿no? Presentan peptidoglicano, como lo hemos visto, arabinogalactano, lipoarabinoamano, que es un lipopolisacárido, y los ácidos micólicos, que, como podemos observar en la información que se anexa, pues, ¿no? Son o representan más del 50% del peso de toda la pared celular.
y están unidos por enlace covalente. Ahora, dentro de los lípidos que tiene esta micobacteria, pues no son importantes en la interacción inicial, en la interacción temprana del organismo con la respuesta inmune del huésped, y van a ser muy importantes para determinar el curso clínico. Ampliando información sobre los ácidos micólicos, pues no son ácidos grasos de tipo beta-hidroxilo con una cadena lateral de tipo alfa-alquilo, y dentro de la pared celular se encuentran 3 tipos distintos de ácido micólico: ácidos cis, ácidos ceto y ácidos metoximiolatos, o llamados cis o trans, ¿no? Ahora, este estado es importante para la patogenia. Esto va a variar de acuerdo a las distintas cepas de Mycobacterium. Otro elemento importante de esta estructura es el dimicocerosatos de fiosigocol, lo cual es importante para el crecimiento de Mycobacterium tuberculosis en los pulmones. Y es importante también porque esta sustancia, el PDIM, va a proteger a Mycobacterium tuberculosis contra la actividad bactericida de los intermediarios reactivos del nitrógeno. Ahora, cuando se cultiva Mycobacterium en medios que no contienen detergente, se va a producir biopelículas. Aún se desconoce si in vivo forman biofilms o biopelículas, que es un factor importante dentro de la patogenia de algunos microorganismos, pero se desconoce, es especulativo todavía. Los ácidos micólicos también se van a encargar de estimular la expresión de algunas citocinas proinflamatorias. Y bueno, también es importante dentro de la parte microbiológica recordar al factor de Cordón o Cord factor, ¿no? Que está formado por un TDM, que es la abreviatura de un glucolípido llamado trealosa dimicolato, el cual está formado por ácidos micólicos con enlace covalente a trealosa. Todas estas características, y principalmente los ácidos micólicos, le dan la característica de ser un bacilo ácido alcohol resistente. Y esto se puede observar utilizando la técnica o la tinción de Ziehl-Neelsen o también la tinción de Kim-Young. Ahora, este organismo también se puede teñir positivo con la tinción Gram, aunque esto es un poco débil. Estrictamente esta bacteria es gram positiva por la estructura de la pared celular. Sin embargo, tiene algunas otras características de pared celular que le van a dar unas características adicionales, pues, ¿no? Que lo hacen muy resistente, como son los ácidos micólicos principalmente. Ahora, para que este frotis sea positivo, pues, ¿no? Es necesario que la cantidad de bacterias en la muestra sea mayor a 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por microlitro. Solamente así el frotis puede aparecer positivo. Actualmente está en investigación también una tinción con fluorocromo de tipo auramina, lo cual lo vuelve 10 veces más sensible al método de microscopía directa para la detección de Mycobacterium tuberculosis. Dentro de las características de crecimiento de la bacteria en un medio de cultivo, tiene un tiempo de generación muy lento, de 20 a 24 horas. Esto hace, pues, ¿no?, que para cultivar a esta micobacteria sea necesario un promedio de 3 semanas o de 21 días. Y para aislar a esta bacteria se necesitan algunos medios artificiales, ¿no?, como Middelbrook, agar Middelbrook o agar Lowenstein-Jensen. Actualmente también existen algunos caldos especiales, como el sistema BACTEC, ¿no?, el cual permite el crecimiento mucho más acelerado de Mycobacterium, aproximadamente en 8 días. Y bueno, un medio líquido, un caldo de tipo Middelbrook, ¿no?, 7H9, es aquel que se utiliza cuando se quiere replicar este bacilo para extraer el ADN, pues, ¿no?, para hacer las técnicas moleculares de PCR. Hay otro también, un sistema bifásico que combina un caldo líquido, ¿no?, dentro del cual se introduce una paleta con un agar sólido. Es el Septic Check AFB y se denomina, pues, no, un sistema bifásico. De todas maneras mejora la tasa de recuperación y el tiempo de recuperación. Sin embargo, los costos no justifican emplearlos, al menos en nuestro país.
Para la identificación microbiológica de este organismo observamos, pues, ¿no?, en la imagen colonias ásperas que no pigmentan, y y la identificación de la especie, recordemos, pues, ¿no?, que Mycobacterium tuberculosis no es la única especie dentro del género Mycobacterium. Se aplican las pruebas de niacina positiva para Mycobacterium tuberculosis, nitrato reductasa positiva y catalasa positiva, pero con una actividad débil. Ahora, es importante la prueba de la niacina, porque de todo el género Mycobacterium, la única otra especie que es niacina positiva es Mycobacterium simiae. Todas las demás son negativas. Y bueno, hablar del genoma también es bastante interesante aquí, pues, ¿no? La secuencia se logró completar en el 98. Su genoma tiene 4.411.529 pares de bases, pero dentro de todas estas pares de bases se logran identificar 4.000 genes aproximadamente. Y eso es curioso, ¿no?, que el 65% de todas esas pares de bases tienen un contenido alto de citosina y guanina, y que muchos de estos genes están dedicados a la síntesis y al metabolismo de lípidos. Vamos a ver que los lípidos aquí son muy importantes a la hora de los factores patogénicos de Mycobacterium tuberculosis. Aquí tenemos en la parte inferior también otro estudio, ¿no?, donde se observa que el 10% de los genes, pues, ¿no?, se dedican a la producción exclusiva de dos familias de proteínas. Un grupo de proteínas PE, porque están formadas de prolina y glutamina, y un grupo de proteínas PPE, prolina y glutamina. Aún se desconocen cuáles son las funciones de estas proteínas, pero si el 10% de todo el genoma se dedica a la formación de ellas dos, deben tener alguna importancia clínica. Este cuadro también es interesante, nos indica cómo ha evolucionado filogénicamente, ¿no?, Mycobacterium tuberculosis y sus otras especies, y cómo va expresando algunos factores patógenos, y al mismo tiempo cómo va perdiendo en otros casos esos factores patógenos. Dentro de los factores patógenos, entonces, en Mycobacterium tuberculosis tenemos el ácido micólico y el dimicolato de trealosa, que habíamos hablado hace un momento, que era el factor de Cordón, el cord factor, que induce a la formación del granuloma en el tejido animal. También va a tener la catalasa y la peroxidasa, que va a resistir la respuesta oxidativa del huésped. También el dimicolato de trealosa, pues, ¿no?, y las sulfátidas desencadenan toxicidad en animales, y el lipoarabino a mano, que también induce citocinas y permite resistir el estrés oxidativo. Ahora, si bien es cierto, todos los libros, ¿no?, como vamos a ver más adelante en la parte de inmunología, mencionan que inicialmente Mycobacterium tuberculosis pues interactúa con el macrófago. Hay estudios actuales que mencionan que la interacción más importante es con los neumocitos, ¿no? Y dentro de ellos tenemos neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, los cuales en mayor número son los neumocitos tipo 2, pero por su forma, pues, ¿no?, la mayor área de superficie del alveolos está tapizada por neumocitos tipo 1. Entonces, hay bastantes, hay estudios actuales que refieren que esta interacción entre Mycobacterium y los neumocitos son un factor patógeno inicial de este cuadro clínico que todavía no se ha explorado bien. Ahora, como vemos, pues, ¿no?, en la imagen, los lípidos, nuevamente hablando de los lípidos en este caso, y son una fuente energética crucial, ¿no?, y permiten la supervivencia a largo plazo de Mycobacterium tuberculosis. Al mismo tiempo, van a permitir que la diferencia entre cepa y cepa de este contenido lipídico de la pared celular sea la causante justamente de diferentes resultados clínicos, de acuerdo a diferentes pacientes también. Y bueno, vamos a observar esto en la siguiente imagen, pues, ¿no? Aquí.
Este de acá, esta imagen es pues el ciclo de Krebs normal, ¿no? Normal que utiliza, o bueno, utilizan la mayoría de las células para producir energía en base a carbohidratos. Sin embargo, hay cierto grupo de enzimas, ¿no? Que son las isocitrato liasas 1 y 2, que las observamos en esta región de aquí, están de color verde, que permiten desviar este ciclo de Krebs y generar energía de forma más rápida, empleando para ello el acetilcoenzima A simplemente, el cual, si bien es cierto, se puede conseguir a través del piruvato, pues, ¿no? Y del producto final de la glucólisis, pero también se puede producir de la degradación de ácidos grasos. Desactiven su micrófono, por favor, porque hay alguna interferencia. Listo. Entonces, esta imagen es importante, ¿no? Y la explicación la tenemos en rosado. Dice, en vivo, durante la fase crónica de la infección, Mycobacterium tuberculosis metaboliza los lípidos en lugar que los carbohidratos. A este proceso se llama el ciclo de la derivación del glioxilato, que es un atajo, pues, ¿no? Que toma el ciclo de Krebs por las enzimas que ya mencioné. De esta manera se permite emplear ácidos grasos como única fuente de carbono. ¿Cuándo es importante esto? Es importante en las infecciones latentes. Recordemos que tenemos el granuloma formado y que tenemos un centro de necrosis gaseosa. Esta necrosis gaseosa, al ser prácticamente células muertas y bacilos, ¿no? Estas células muertas en la membrana dejan gran cantidad de lípidos. Entonces, como este granuloma, que lo vamos a observar más adelante, está aislado mediante diferentes capas celulares y de fibroblastos, lo aísla tanto de los nutrientes, lo aísla del oxígeno, lo aísla de la circulación en general. Entonces, Mycobacterium ya no tiene, pues, no ya no tiene un suministro de oxígeno y un suministro de glucosa para emplearlo como fuente de carbono. ¿Qué es lo que hace? Mediante esta vía de derivación, toma lo que tiene, toma esos lípidos de membrana de células muertas y empieza a metabolizarlos, y de esta forma permanece con vida en esas situaciones hipóxicas y de privación de nutrientes. Asimismo, hay estudios, pues, ¿no? Como este de aquí, que demuestra que no solamente eso, o sea, no solamente toma los lípidos de la membrana de las células muertas, sino también toma ácidos micólicos de otros Mycobacterium tuberculosis que están muriendo. Es decir, es medio caníbal esta bacteria, ¿no? Cuando ya no tiene qué más tomar para su nutrición, recicla la pared celular de otras micobacterias que ya están muriendo. Y también no solo eso, sino que va a extraer y va a importar el colesterol de la célula huésped, ¿no? Recordemos que el colesterol es un importante componente en la membrana celular de toda célula. Entonces, este colesterol también lo recicla por ciertos sistemas transportadores. Por todo esto podríamos decir, pues, ¿no? Que Mycobacterium emplea el metabolismo de lípidos como una fase esencial en su supervivencia. Me olvidaba también en la parte inferior, ¿no? Hay otro estudio en el cual Mycobacterium también utiliza, cuando ha sido fagocitado dentro del fagosoma del macrófago, también se acumulan gotitas lipídicas de triglicéridos. Entonces también utiliza esos triglicéridos mediante otros mecanismos, ¿no? Y como nuevamente repito, observamos que Mycobacterium emplea los lípidos de una manera espectacular para poder sobrevivir en condiciones de privación de nutrientes y en privaciones de hipoxia. Otro factor patógeno son los sistemas de secreción, dentro de los cuales tenemos el ESX. ¿De qué trata esto? Ya la información la tienen y la pueden revisar con más calma. Sucede que cuando aquí tenemos un macrófago, ¿no? El cual ha fagocitado a un Mycobacterium, que es esta estructura, este bacilo de color rojo. Entonces lo fagocita, se forma el fagosoma, y mediante este sistema de secreción
¿no? De tipo 7, el ESX, que es una familia genética que codifica estas proteínas llamadas ESAT6 y CFP10. Esto permite hacerle huecos a la pared del fagosoma y permite que escape esta bacteria al citosol. ¿Por qué? Porque si permaneciera dentro del fagosoma, este fagosoma se uniera a un lisosoma y destruirían a la bacteria. Entonces, antes de que suceda eso, pues Mycobacterium le hace huecos, perfora la pared del fagosoma y escapa hacia el citosol, donde puede persistir con más tiempo. Aquí observamos también, ¿no? Esta imagen es de Nature y menciona pues, ¿no? mucho de los mecanismos patógenos en diversas especies de Mycobacterium. Bien, esa era, hasta este momento era la revisión a nivel de los aspectos de la bacteria. ¿No? Ahora vamos a revisar un poco los aspectos inmunológicos y pues mencionando lo que referimos en el inicio de la exposición, ¿no? El huésped humano es el único reservorio natural de Mycobacterium tuberculosis. Ahora, la respuesta inmune en general, si hablamos de toda la población que se infecta, es relativamente buena, porque la mayoría de personas infectadas no logran desarrollar enfermedad, como vamos a ver más adelante. Este señor Robert Koch, ¿no? al cual el bacilo le debe su nombre, fue premio Nobel en 1905, justamente porque más que investigar a la bacteria en sí, sus investigaciones dieron inicio a todo el conocimiento que se tiene actualmente de la respuesta inmune del organismo contra Mycobacterium tuberculosis. Entonces, luego de toda la revisión, pues establecí estos 8 puntos que son el resumen prácticamente de toda la respuesta inmune frente a esta bacteria. Dentro de los 2 primeros puntos tenemos, bueno, vamos a imaginar acá un poco, ¿no? Que la bacteria está ingresando por las gotitas respiratorias que lo vamos a inspirar. Entonces, tenemos pues, ¿no? que existen barreras naturales como el filtro de la vía aérea superior, los cornetes, las vibrisas y todo ello, los reflejos de la tos, el reflejo del estornudo, el reflejo del cierre glótico, todas estas barreras naturales que van a impedir en cierta forma que llegue Mycobacterium tuberculosis hasta las regiones pues, más inferiores del tracto respiratorio. Y tal vez una de las barreras más importantes es el aparato mucociliar. Se menciona que el aparato mucociliar funcional es tal vez la barrera natural más importante frente a todas las infecciones respiratorias. Aproximadamente se dice que por día logra desplazar pues, ¿no? Una cantidad aproximada de 10 mililitros de moco. Esto es importante mencionar también que Mycobacterium es una bacteria que cuando llega a las vías respiratorias superiores va a ser muy difícil que infecte al huésped. ¿Por qué? Porque en las vías respiratorias superiores existe una flora patógena también, perdón, una flora comensal. Existe una flora comensal las cuales van a competir con Mycobacterium tuberculosis y hay una imagen muy interesante más adelante. Pero cuando Mycobacterium tuberculosis llega hasta el espacio alveolar, que teóricamente es estéril, entonces es aquí como no tiene competencia que fácilmente logra infectar a los macrófagos. Lo vamos a ver más adelante en una imagen muy interesante. Bueno, otro punto importante es ya en el alveolo el surfactante, que es un factor que va a impedir en cierta manera la infección. Las proteínas bacteriostáticas propiamente dichas. Tenemos aquí también a la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina secretora, y los macrófagos alveolares propiamente dichos. Luego de esto, vamos a seguir revisando esto en esta imagen de Rojas, de inmunología de Rojas. Entonces ingresan pues, ¿no? las gotitas con Mycobacterium
ingresan las gotitas del Mycobacterium y llegan pues no a nivel del alveolo. Y aquí es importante, y vamos a tratar de darle zoom a esto. Ahí está. Aquí es importante, o son importantes dos células como observamos, los macrófagos y las células dendríticas. ¿Qué sucede? Los macrófagos van a engullir a la bacteria, van a fagocitar a la bacteria. Y las células dendríticas también, los dos van a hacer lo mismo. Sin embargo, los macrófagos no logran hasta este momento destruir a la bacteria. Y la bacteria, por muchos mecanismos que los vamos a ver más adelante también, logra sobrevivir dentro del fagosoma del macrófago. Entonces, hasta este momento el macrófago literalmente no está activado, simplemente fagocita la bacteria y no logra destruirlo. Mientras que la célula dendrítica logra extraer los antígenos de alguna de estas micobacterias y empieza a migrar. ¿Y viaja hacia dónde? Hacia los ganglios linfáticos mediastínicos. Y en este lugar, la célula dendrítica, que la observamos en esta región, pues no, cumple una función muy importante y le presenta el antígeno al linfocito TCD4, el cual es el pilar de toda la respuesta inmune más importante que hay frente a Mycobacterium tuberculosis. Ahora, sucede algo curioso. Los estudios mencionan que esta célula dendrítica normalmente demora, si habláramos de cualquier otra bacteria, demora en llegar al ganglio linfático aproximadamente 7 días, una semana. Se desconoce por qué todavía, pero en el caso de Mycobacterium tuberculosis, este traslado desde el alveolo hasta el ganglio linfático dura aproximadamente de 4 a 6 semanas. Debe haber alguna interacción entre la bacteria y la célula, la cual retarda su migración. Y es por eso que durante este lapso, durante estas 6 primeras semanas aproximadamente, algunas literaturas mencionan hasta 10 semanas, durante este lapso, pues no, Mycobacterium empieza a replicarse dentro de los macrófagos y en vez de que el macrófago destruya a la micobacteria, pues no, esta micobacteria se hospeda dentro del macrófago y lo utiliza para reproducirse. Se hospeda dentro de él. Entonces tenemos a la célula dendrítica, pues no, por acá que le está presentando los antígenos al linfocito TCD4 y se producen dos citocinas muy importantes, que es el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Este interferón gamma y este factor de necrosis tumoral alfa, mediante un linfocito helper TH1, va a activar al macrófago. Van a interactuar con el macrófago y van a permitir la activación del macrófago y que se generen las especies reactivas del oxígeno. Y de esta manera se pueda destruir a la bacteria que estaba viviendo feliz dentro del fagosoma del macrófago. También otra subfamilia de linfocitos T, el TH17, va a reclutar polimorfos nucleares, ¿no? Los cuales normalmente no están presentes en el alveolo. Es decir, no deberíamos encontrar normalmente polimorfos nucleares, y cuando me refiero a ellos, estoy hablando principalmente de neutrófilos y de eosinófilos. Entonces no deberían encontrarse aquí, pero gracias a la señalización del TH17 llegan. Ahora, el hecho de que lleguen es algo bueno y malo al mismo tiempo. Es algo bueno, ¿por qué? Porque esos polimorfonucleares tienen una capacidad destructiva para bacterias intracelulares facultativas como lo es Mycobacterium muy alta. Sin embargo, también causan bastante daño al parénquima y al estroma de los alveolos. Entonces es una espada de doble filo, así lo define Rojas, ¿no? El hecho de que se recluten este tipo de leucocitos. ¿Qué más podemos observar? Que también no solamente se activan los TCD4, sino también en el ganglio linfático, y gracias a los antígenos lipídicos se activan los linfocitos TCD8, los citotóxicos, ¿no? Y estos linfocitos TCD8 pues también van a secretar más interferón gamma y más TNF-alfa, lo cual va a activar aún más al macrófago, pero estos linfocitos TCD8, en caso observen
que este macrófago no logra destruir adecuadamente sus bacterias, pues no, las bacterias que hospeda dentro, lo va a destruir al macrófago, lo va a lisar por dos vías posibles, la de perforinas y granzimas o la vía del Fas y Fas ligando. Entonces genera la lisis del macrófago en caso no haya podido destruir a las micobacterias que se hospedan dentro de él, pues, ¿no? Y también tiene la capacidad de destruir a las micobacterias que quedan libres, pues, ¿no? Que escapan al macrófago mediante un sistema llamado de granulicinas, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en resumen, esto es, según Rojas, pues, ¿no? La respuesta inmune ante Mycobacterium tuberculosis sí que está establecida también dentro de estos 8 puntos, pero sobre esto nosotros vamos a crecer y vamos a profundizar mucho más. Esta imagen también es curiosa, pues, ¿no? Aunque no es tan actualizada, de acuerdo a la revisión que se ha realizado, es del libro de patología de Robbins. Y bueno, aquí vamos a ampliar un poco más. Primero todavía seguimos con aspectos un poco básicos, ¿no? Lo que ya mencionábamos, los polimorfonucleares normalmente no están en el alveolo, tienen una actividad bactericida considerable y sí están presentes en los granulomas y también tienen la capacidad de matar a los macrófagos invadidos por Mycobacterium tuberculosis. Aquí tenemos a otra célula de la cual todavía no habíamos hablado, que era el linfocito T de tipo gamma delta. Normalmente los otros son de tipo alfa beta, este gamma delta tiene algunas características importantes. Pues no, cuando se les presenta antígeno por una molécula de tipo CD1, se vuelven citotóxicos. Y al volverse citotóxicos van a permitir la muerte de macrófagos invadidos por Mycobacterium tuberculosis. Pero algo importante es que la muerte de ese macrófago no se da por necrosis, sino se da por una inducción de apoptosis. Y esto es importante porque si recordamos nuestros fundamentos de patología, cuando una célula muere por necrosis, todos los productos en el interior quedan libres, quedan desparramados, por así decirlo, en el tejido, pues, ¿no? En el caso un macrófago que contiene micobacterias falleciera, por así decirlo, por necrosis, esas micobacterias van a quedar sueltas y libres en todo el tejido y van a seguir invadiendo otras células vecinas. Sin embargo, cuando se induce una apoptosis, estos productos interiores quedan recubiertos por membrana y son fácilmente opsonizables y fácilmente pueden ser fagocitados y destruidos por otras células. Entonces es una forma de controlar la infección, también la inducción de apoptosis. Y bueno, otro aspecto importante de los linfocitos de gamma delta es que todavía no se define muy bien su papel en la respuesta inmune de esta enfermedad, pero se encuentran números muy incrementados de estos linfocitos en pacientes que tienen una prueba de tuberculina positiva, pero son clínicamente sanos. Ahora, ¿qué más? Los macrófagos. Definitivamente se tiene que hablar mucho de ellos. Interactúan con la bacteria por diversos receptores. Tenemos a los receptores del complemento del 1 al 4, al receptor de manosa, que recordemos que se liga con lectina, y al receptor de tipo TOL, principalmente el tipo 2. Una vez que interactúan con la célula, que por aquí hay ciertas imágenes, van a fagocitar a la bacteria, ¿no? Y bueno, esta bacteria pues va a evadir, vamos a ver más adelante, esta respuesta inmune. Y como habíamos mencionado, pues esta célula que debería destruir a la bacteria le sirve de albergue y protección contra anticuerpos que están en la periferia y contra otros linfocitos. O sea, la célula se refugia dentro del macrófago por todos los factores patogénicos que permiten la evasión de estos mecanismos. Hay algunas proteínas, como la que se menciona ahí en la diapositiva, que permite que el lisosoma se acidifique y que se fusione con el fagosoma. Hay otras proteínas que inducen una muerte, ¿no?, por apoptosis o por necrosis del macrófago.
Y cuando el macrófago se activa, pues no, gracias a interferón gamma y TNF-alfa, como habíamos mencionado, se empiezan a producir especies reactivas del oxígeno. Ahora, este dato último también es interesante, pues no, porque se menciona, si bien es cierto, como habíamos visto, las células dendríticas viajan al ganglio linfático por medio del sistema linfático, pero se postula que el macrófago podría escapar por vía circulatoria y ser aquel que genere la bacteriemia y la diseminación extrapulmonar. O sea, este podría ser el culpable de que la TB se expanda fuera de los pulmones. Esta imagen resume los 4 pasos de la fagocitosis, ¿no? El primero es la quimiotaxis, que es cuando el macrófago llega, pues no de otro lugar, a fagocitar a la célula y se facilita por el surfactante. Luego, la interacción, ¿no?, de los diversos receptores con algunas moléculas propias de la bacteria permite una interacción entre ambas células que se adhieran y luego lo ingiere. Finalmente, para la fase de digestión necesita fusionarse un lisosoma con un fagosoma, formando un fagolisosoma y destruyendo en teoría el bacilo, aunque como sabemos esto no llega a darse finalmente. Igual aquí la misma imagen, ¿no? Observamos cómo interferón gamma y TNF-alfa estimulan al macrófago para que se active y se produzca radicales de oxígeno principalmente, porque se ha demostrado en las investigaciones también que los radicales del nitrógeno se producen en modelos murinos, es decir, en ratas, ¿no? Pero no se ha demostrado que se produzcan especies reactivas del nitrógeno en los macrófagos humanos, mientras que los del oxígeno sí. Igual aquí, ¿no? La interacción de los diversos receptores con diversas moléculas. Y esta imagen es interesante también, es una de las que les mencionaba. Observamos que el título dice nichos intracelulares de Mycobacterium tuberculosis, es decir, en qué estructuras Mycobacterium tuberculosis vive feliz dentro del macrófago. Y como observamos, por diversos factores, pues puede vivir feliz en el fagosoma, lo que habíamos mencionado hace un momento, puede perforar el fagosoma y escaparse al citosol. Entonces observamos que es una bacteria de tipo intracelular y facultativo. Seguimos con las células dendríticas, ya habíamos mencionado que capturan a los antígenos, los presentan por el complejo mayor de histocompatibilidad, viajan al ganglio linfático y se lo presentan a los linfocitos TCD4. Y también habíamos mencionado que no se conoce bien, pero que esta infección por Mycobacterium tuberculosis hace que la migración de las células dendríticas demore mucho más tiempo hacia los ganglios linfáticos. Y vamos a ampliar información ahora sí. Observamos la siguiente teoría, ¿no? Ahí está la referencia también. Dice, en el alvéolo humano promedio hay más de 28.000 células epiteliales, dígase neumocitos, y 50 macrófagos. Entonces, probabilísticamente, es mucho más fácil que Mycobacterium tuberculosis interactúe con un neumocito a que interactúe con un macrófago. Ahora, después de 14 días de infección, el tipo de célula predominante infectado es la célula dendrítica, no el macrófago, sino la célula dendrítica. Como habíamos mencionado, pues no todos los textos de inmunología, al menos los generales, mencionan como la primera célula en la cual interactúa con Mycobacterium al macrófago y se basan en el macrófago y te hablan mucho del macrófago, pero actualmente la tendencia está yendo a investigar las interacciones con otro tipo de células, ¿no? Como los neumocitos o como las células dendríticas. ¿Qué más? En fases muy tempranas de la infección pulmonar, la interacción de Mycobacterium tuberculosis con estas células epiteliales, llámese neumocitos, afectan la migración de las células dendríticas y de los macrófagos alveolares. Retrasan la migración de las células dendríticas y le generan un periodo de ventana de 6 a 8 semanas, perdón, de 6 a 10 semanas, para que la bacteria pueda replicarse dentro del macrófago. Los receptores tipo TOL son muy estudiados en lo que refiere a Mycobacterium tuberculosis. Observamos, ¿no?, que el receptor tipo TOL 2 y 4 son importantes y
van a permitir incluso la destrucción de Mycobacterium tuberculosis mediante una lipoproteína, la 19 kilodalton, en el caso de macrófagos humanos. Ahora, esto es bien interesante también, este segundo estudio. Se menciona y bueno, más adelante también vamos a repetirlo, que la vitamina D tiene un factor muy importante al momento de la destrucción de Mycobacterium tuberculosis. Aquí lo que se está mencionando es que el receptor tipo TOL de tipo 1 va a incrementar la expresión del gen del receptor de vitamina D y una enzima que la activa, que es la vitamina D1 hidroxilasa. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que la vitamina D activa es tan importante que cuando no está presente, por más interferón gamma que reciba el macrófago, este macrófago activado no va a destruir al Mycobacterium. Pero si es que la célula recibe interferón gamma y vitamina D activa, Mycobacterium va a ser destruido. Entonces hay bastantes estudios respecto a la función de la vitamina D en la respuesta inmune frente a esta bacteria. ¿Qué más? A ver, el receptor tipo TOL2 y 4 va a requerir esta proteína para inducir una respuesta inmune innata a patógenos intracelulares. Y también este estudio es bien curioso, ¿no? Una variante en el receptor tipo TOL de tipo 4 en población india asiática hace que en estos pacientes la infección de tuberculosis sea más grave. Y también algunas cepas de Mycobacterium tuberculosis activan preferentemente el receptor tipo TOL2 y otras activan preferentemente el receptor tipo TOL4. Todo esto puede explicar el diferente curso clínico de la infección en diferentes pacientes. ¿Cómo evade Mycobacterium tuberculosis la respuesta inmune? Por 4 mecanismos. El primero es que puede resistir las especies reactivas del oxígeno. El segundo es que puede inhibir la función del fagosoma y del lisosoma. También puede inhibir la acidificación del fagosoma, aunque esto no es tan importante, no se ha demostrado que tenga mucha relevancia en la respuesta final. Y la 4, el escape del compartimiento fagosómico. Como habíamos mencionado, por el SEX1 perfora el fagosoma y se escapa al citoplasma. A ver, vamos a observar algunos estudios que mencionan cómo se producen estos mecanismos de evasión. Vemos el primero, el lipoarabino a mano sirve como eliminador de intermediarios de oxígeno. Nos haría referencia al primer mecanismo. 2. La entrada del organismo en los macrófagos a través de los receptores de complemento de tipo 1 y 3 no estimula la producción de especies reactivas de oxígeno. O sea, si la bacteria es captada por el macrófago, por los receptores de complemento no se forman especies reactivas de oxígeno. Los ácidos micólicos ciclopropanados ayudan a Mycobacterium tuberculosis a resistir el peróxido de hidrógeno y también inhiben que se exprese interleucina 12, que es importante para la respuesta inmune, esta proteína MCP1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces observamos que los ácidos micólicos son importantes aquí al momento de evadir la respuesta inmune. Los fármacos dirigidos contra la síntesis del ácido micólico, llámese isoniazida, pueden ejercer un efecto antibacteriano en una fase temprana de la infección. Entonces vemos que los ácidos micólicos siendo un factor principal en el inicio de la infección, cuando los atacamos a la bacteria por ese lado, pues podemos limitar bastante la infección. ¿Qué más? Interfiere con la maduración del fagosoma, ¿no? Los productos de la bacteria es el PTPA, que es una tirosina fosfatasa, y el NDKA, que es una GTPasa. Van a inactivar los genes que son necesarios para que el fagosoma madure. ¿Qué más? Se excluye, Mycobacterium hace que selectivamente se excluya la bomba de protones del fagosoma, es decir, que no se acidifique. Sin embargo, este papel todavía no está claro en cómo determina la respuesta final frente al patógeno. Y también Mycobacterium interfiere con la presentación de antígenos
por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, gracias a estas tres estructuras, ¿no? Al lipograbino humano, a la glicoproteína de 25 kilodalton y a la de 19 kilodalton. Y como ya habíamos mencionado, pues, ¿no? Para que se escape al citoplasma tenemos el sistema Essex de secreción. Ya, esta imagen también es otra de las interesantes que habíamos mencionado. El artículo les recomiendo que lo revisen, son algo de 19 páginas solamente de escape a la respuesta inmune de Mycobacterium. Y esta imagen hace referencia a lo siguiente. Observemos la imagen, por favor. Tenemos estas bacterias, vamos a utilizar el puntero. Tenemos estas bacterias que son todos la otra flora, ¿no? Las otras bacterias que son comensales a nivel de la vía respiratoria superior. Y vemos, ¿no?, que Mycobacterium que está aquí se recubre de unas estructuras llamadas el PDIM. Y esto hace que los macrófagos no lo reconozcan, o en algunos casos sí, pero por justamente esta competencia que hay entre Mycobacterium y entre la flora patógena. Entonces, como compiten, es mucho más fácil que los macrófagos lo reconozcan y lo puedan eliminar. Mientras que en la vía aérea inferior no es así. Como no hay flora patógena, a pesar de que estén cubiertos, pues, ¿no?, del PDIM, pues el macrófago logra fagocitar, pero esta cubierta hace que esta célula, que esta bacteria viva dentro del macrófago. Vemos la reseña, ¿no? Mycobacterium tuberculosis se va de las bacterias comensales para infectar a su huésped. Evita el reclutamiento de macrófagos microbicidas en el sitio de la infección al enmascarar estas estructuras de membrana con el lípido llamado PDIM. Y pues otro lípido de superficie recluta macrófagos permisivos, es decir, macrófagos relajados, entre comillas, que pueden transportar las bacterias a tejidos más profundos, como observamos en la parte final. Ahora, ¿qué sabemos de los intermediarios reactivos del nitrógeno? Como les había mencionado, pues no, esto es importante en ratones. En macrófagos humanos no se ha evidenciado que se expresen especies reactivas en nitrógeno. Sin embargo, se ha encontrado, pues, ¿no?, sí, especies reactivas del nitrógeno en macrófagos alveolares obtenidos por lavado broncoalveolar de pacientes con tuberculosis. Todavía es discutida la función de las especies reactivas en nitrógeno en la patogenia de la tuberculosis. Y bueno, Mycobacterium también tiene algunos genes como el NOXR1 y R3 que va a protegerlo contra el estrés oxidativo. ¿Qué sabemos respecto al interferón gamma? Pues no, que es importante para poder activar al macrófago, pero como les decía hace un momento, pues no, cuando se administra interferón gamma y al mismo tiempo vitamina D activa, logran la muerte intracelular de Mycobacterium tuberculosis. Pero si solamente se administra interferón gamma y no vitamina D, no se logra pues la muerte total de Mycobacterium tuberculosis. Entonces aquí es importante ver el papel que está cobrando la vitamina D en esto. Y mira, este estudio es del año 86, entonces no es que sea tan actual esto, sino que no se lo ha enfocado mucho desde este punto de vista. Bueno, ¿qué más? Que el óxido nítrico que se genera en respuesta al interferón gamma, además de ser una molécula de señalización, puede ser un factor antibacteriano, pues no puede ser considerado hasta en algunos casos un precursor de una especie reactiva del nitrógeno. Otras citocinas importantes, el TNF-alfa. ¿Cómo se ha observado esto? Porque en pacientes con artritis reumatoidea, principalmente que reciben antagonistas de TNF-alfa, se observan casos de reactivación de tuberculosis muy importantes. La interleucina 10 también es otra citocina importante que tendría técnicamente un efecto antiinflamatorio, pero finalmente no se logra evidenciar un efecto importante final cuando se lo suprime. Ahora pasemos a la inmunidad adquirida.
Aquí tenemos que la inmunidad adquirida es la base de la respuesta inmune, es lo indispensable en Mycobacterium en tuberculosis. Y tenemos a los linfocitos TCD4, ya hemos hablado bastante de ellos, expresan interferón gamma y TNF-alfa para activar al macrófago, y algunas subpoblaciones como el TH17 que atraen y activan polimorfos nucleares, el TH1 que produce citocinas, el TH2 que va a activar a los linfocitos B para producir anticuerpos, los linfocitos T reguladores que serían el opuesto, ¿no? Que frenarían toda la defensa inmune e incrementarían el riesgo de reactivación, y los linfocitos T de memoria. Y los TCD8, los citotóxicos naturales o citolíticos naturales, los cuales van a producir granulicinas que van a destruir al bacilo y que también pueden destruir y lisar macrófagos infectados con Mycobacterium. Y ahora sí, ampliando información en base a la inmunidad adquirida. Bueno, lo importante aquí es ampliar un poquito sobre el linfocito TCD8, ¿no? Estos TCD8 se han implicado en la protección contra Mycobacterium tuberculosis y, como habíamos mencionado, logra que el macrófago infectado muera por dos vías, o la de las perforinas y granzimas, o la de la vía dependiente de Fas y Fas ligando, que va a inducir la apoptosis de las células. Ahora, observamos un tercer grupo de linfocitos T, que son los que son negativos para CD4 y negativos para CD8. Se llaman los linfocitos T doble negativos, los cuales también pueden destruir macrófagos infectados con Mycobacterium tuberculosis. Pero ¿qué sucede? Los TCD8 pueden, o mejor dicho, los TCD8 matan al macrófago y las bacterias que escapan del macrófago muerto son destruidas por el sistema de granulicinas, mientras que los doble negativos matan al macrófago, pero no tienen granulicinas, por lo tanto los bacilos que han muerto escapan y pueden ser viables. Eso es lo que se está exponiendo en el artículo inferior. Y bueno, esta imagen también en Nature bien importante, pues, ¿no? Sobre la formación del granuloma. Y bueno, a nivel general se habla de que el granuloma es pues una respuesta inmune, es algo protector para el huésped, ¿no? Que aísla las micobacterias y las separa en un lugar para evitar que se diseminen. Actualmente esto es controversial, ¿no? Actualmente vamos a ver que existen fundamentos suficientes para decir que la micobacteria, por diversos mecanismos, estimula que las células se logren, o estimula que se forme el granuloma y que las células logren excluirlo del resto del organismo para que de esta manera se les aleje de todas las células que lo destruirían normalmente. Vamos a ver esto, ¿no? Dice pues que los linfocitos TCD4 son los que estimulan la formación del granuloma y se menciona a las distintas citocinas y quimiosinas, ¿no? Y también a los receptores de quimiosinas como el CCR5. Recordemos que aquí es importante y como vemos, aquí hay capas en el granuloma, ¿no? En algunas capas observamos linfocitos, en otras macrófagos, en otras células multinucleadas tipo Langhans. Entonces, todo está de una manera organizada y para eso es necesario que haya una quimiotaxis bien planificada. Eso es lo que se está mencionando aquí. Sin embargo, observemos que Mycobacterium tuberculosis mediante el operón MC1 va a codificar más de 400 lípidos de la pared celular, los cuales intervienen como estímulos para la formación del granuloma. Y también la proteína de SAT va a estimular que se forme ese granuloma, ¿no? ¿Para qué? Como habíamos mencionado, para que los Mycobacterium que quedan aquí adentro, excluidos del mundo exterior, estén protegidos de cierta manera de las células inmunes, estén protegidos de la defensa del cuerpo. Entonces es como que él mismo se aísla nuevamente, así como se aislaba
dentro del macrófago, que debería destruirlo, pero logra sobrevivir dentro del macrófago para que las otras células no lo dañen. Igual, aquí se podría decir que logra sobrevivir dentro del granuloma, porque la bacteria puede vivir por años ahí, gracias a su metabolismo lipídico, ¿no? Entonces, utiliza el granuloma, es la perspectiva actual que se está planteando, que utiliza el granuloma para vivir dentro de él y para protegerse de todas las estrategias inmunes que el cuerpo pueda tener. Aquí observamos lo mismo, ¿no? Y bueno, algo para simplemente ampliar información, siempre se menciona, pues, ¿no? Que el foco de necrosis gaseosa, pues, tiene como principal exponente a Mycobacterium tuberculosis, pero recordemos también que la necrosis gaseosa puede ser formada por otros organismos, como sífilis, cistoplasma, criptococo y coccidioides. Ahora, los linfocitos B y la inmunidad humoral, es decir, los anticuerpos, tienen un papel controversial. Actualmente se está reevaluando. Antes se decía que no servía nada más que para opsonizar a la bacteria, pero ahora se está reconsiderando, ¿no? Hay estudios que tienen resultados a favor y resultados en contra, como observamos aquí, ¿no? La transferencia pasiva de suero, es decir, de anticuerpos, a pacientes infectados presentó resultados no concluyentes. Los anticuerpos contra una variedad de antígenos micobacterianos se pueden encontrar tanto en personas asintomáticas como en pacientes con enfermedad activa. O sea, no hay resultados definitivos tampoco aquí. Pero este estudio también es curioso. Mira, en los ratones transgénicos que no pueden producir inmunoglobulina M se ven más susceptibles a Mycobacterium tuberculosis. O sea, sí podría influir en algo. No es totalmente importante esta inmunidad humoral, pero sí podría ser influyente. Los anticuerpos de individuos con TB latente mostraron una maduración fagolisosómica mejorada, o sea que de alguna forma esta inmunidad humoral no solamente podría servir como opsonización de la bacteria, sino también podría estimular la maduración del fagolisosoma. Y bueno, factores de susceptibilidad relacionados al huésped. Tenemos susceptibilidad genética determinada por los cromosomas 15 y por el cromosoma X, ¿no? Y esto podría explicar que en algunas poblaciones la incidencia de tuberculosis sea mayor en varones, ¿no? Recordemos que los varones tienen XY, por lo tanto una sola copia del cromosoma X, mientras que las mujeres XX dos copias. Entonces, si hay alguna alteración en el cromosoma X, se afectarían con mayor frecuencia, pues, ¿no? Los varones. También en el cromosoma 19 hay dos sitios, ¿no? Hay dos alelos, un alelo de BA2 que hace que las personas que lo tienen sean más susceptibles a la infección y otro el C57BL, el cual hace que las personas que lo tienen sean más resistentes a la infección. Y nuevamente mencionamos al SP110, el cual en un estudio de familias en la República de Guinea identificó, pues, ¿no?, que las variantes de este gen logran que estos pacientes sean más susceptibles a la tuberculosis. Ahora, en la sensibilidad adquirida hay un estudio importante que habla de anticuerpos, autoanticuerpos contra interferón gamma, que solamente se han relatado hasta la fecha en 3 pacientes, nada más, pero logra cierta susceptibilidad a Mycobacterium y a otros patógenos intracelulares. Y bueno, lo más conocido, ¿no? Que el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, pues le saca el ancho al sistema inmune y especialmente a las células TCD4 que habíamos dicho que eran el pilar de la defensa contra TB, es por eso que se asocian tanto estas dos patologías y otras afecciones inmunosupresoras también, ¿no? Todo lo que deprima la inmunidad le favorece a la bacteria. Como punto número 3, ya algo más resumido porque prácticamente ya hablamos de todo, la fisiopatología, ¿no? La inhalación de gotitas de aerosol que contienen Mycobacterium pueden tener los siguientes resultados, ¿no? Si se expone una persona a partículas infectadas, el 90% de los casos no se infecta. ¿Cuándo? Cuando la defensa inmune es adecuada. El 10% sí se infecta si es que la defensa inmune no es adecuada.
De este 10%, un 5% genera una enfermedad temprana, nuevamente cuando la inmunidad no es la adecuada. El otro 95% logra contener a la bacteria y más adelante de este 95%, un 5% puede generar una enfermedad tardía, mientras que el 90% no, continúa conteniendo a la bacteria y sin generar enfermedad. Entonces, pues aquí un poquito de historia general de la enfermedad, ¿no? De la tuberculosis primaria, que es aquella que se desarrolla en un huésped no expuesto ni no sensibilizado, que inicia en el pulmón y típicamente en la parte inferior del lóbulo superior o en la parte superior del lóbulo inferior. Y se forman generalmente lesiones subpleurales, ¿no? Y también linfadenopatías, los cuales son llamados complejos de Ghon. Aquí, durante la tuberculosis primaria, y es una diferencia fundamental con la tuberculosis secundaria, es que ocurre diseminación hematógena oculta. La tuberculosis primaria es muy diseminativa. Habíamos hablado que posiblemente los macrófagos infectados sean los responsables de esta diseminación hematógena. ¿Qué más? Bueno, cuando el complejo de Ghon se calcifica, pues no se llama complejo de Ranke. Ahora, en esta TB primaria, sin tratamiento, la muerte se produce hasta en el 80% de los casos. Y también recordemos que los pacientes con VIH o inmunocomprometidos no generan el granuloma clásico. ¿Por qué? Porque justamente, como habíamos visto, el granuloma se forma por los linfocitos TCD4. Tuberculosis secundaria, ¿no? Aquí el patrón de la tuberculosis secundaria o enfermedad de reactivación se asocia a un cuadro de inmunosupresión, ¿no? Es decir, diferentes condiciones inmunosupresoras como VIH, enfermedad renal crónica, diabetes, linfomas, uso de corticoides, fármacos inhibidores de TNF-alfa, principalmente en afecciones reumatológicas, disminución de la inmunidad celular por la edad y también un factor curioso que es el fumar cigarrillo, ¿no? De hecho hay varios estudios, pero el más interesante es este que he citado, que se demuestra que el fumar cigarrillos aumenta el riesgo de reactivación de tuberculosis. Y bueno, como les mencionaba, patogénicamente algo importante es que la reactivación es localizada, por eso se afecta generalmente el ápice del lóbulo superior. Y hay casi poca afectación de ganglios linfáticos regionales, casi no hay casios y tampoco hay diseminación, a menos pues que haya una inmunosupresión severa. Ahora, este estudio es bien interesante también. Leámoslo. Un estudio de Sudáfrica documentó, al comparar las huellas de ADN de los aislamientos de Mycobacterium tuberculosis del primer y segundo episodio, que el 77% de la recurrencia, o sea, de la segunda enfermedad, fueron nuevas infecciones en lugar de recaídas. O sea, casi de 5 casos de enfermedad por reactivación, entre comillas, 4 son por una nueva infección y uno solo es por reactivación. Entonces, con este estudio y si se realizan estudios similares en poblaciones diferentes, podríamos cambiar los conceptos, pues, ¿no?, de esta enfermedad por reactivación. Observamos diversos factores de afectación por tuberculosis en estas imágenes, las diapositivas las voy a dejar también. Y bueno, ya finalizando, ¿no?, este algoritmo de correlación clínica y fisiopatogénica, ¿no? ¿Cómo se explica la clínica en base a los procesos patogénicos? Dolor pleurítico por inflamación del parénquima pulmonar adyacente a la pleura. Fiebre, pérdida de peso, síndrome de desgaste de consumo por las citocinas, ¿no? Tos productiva por la necrosis tisular que se está produciendo. Recordemos que en la primera fase hay una tos no productiva y esto se produce cuando no hay necrosis. Cuando hay tos productiva ya refleja que el tejido se está necrosando. Pancitopenia cuando hay una afectación de la médula ósea, ¿no? Hemoptisis es un resultado de varios procesos, de las bronquiectasias secundarias que pueden quedar,
de rupturas de vasos dilatados en una cavidad vieja que ha quedado, de la erosión de lesiones calcificadas, de sobreinfección por bacterias y hongos o de un compromiso pulmonar extenso. Y también es importante esto, ¿no? Algo que a veces se deja de lado, que estos pacientes tienen hiponatremia, generalmente los pacientes con tuberculosis. ¿Por qué? Porque se produce una sustancia similar a la hormona antidiurética, lo cual condiciona esto, como parte de la afectación pulmonar extensa o como respuesta a la afectación pulmonar. Bueno, y para concluir la exposición, vamos a revisar en qué se estaba investigando actualmente. De hecho, la exposición de hoy se ha hecho en base a una revisión sistemática actualizada el 8 de noviembre de este año en todos los motores de búsqueda que se están observando en la imagen. Entonces, ¿en qué se está investigando actualmente? Observamos, ¿no? En fármacos, evaluación de dinactina, un potente metabolito microbiológico contra Mycobacterium tuberculosis. Es importante la investigación actual en fármacos o en nuevos fármacos por las tasas de resistencia de este patógeno que se están observando. Igual aquí, ¿no? La clofazimina. Si bien es cierto, no es tan nuevo este antibiótico, pero se está reevaluando su uso para tuberculosis multidrogo resistente. Eso también es interesante, ¿no? Las investigaciones actuales, por ejemplo, esta es de agosto del 2018, las cuales están tratando de investigar cómo el microbioma o la microbiota del intestino se asocia con un diferente curso clínico de la tuberculosis. ¿Y por qué? Porque cuando tomamos o cuando utilizamos el esquema de medicamentos contra la tuberculosis, observamos que son varios antibióticos. Pues no, y definitivamente de una u otra forma estos antibióticos van a alterar la microbiota del intestino y se está investigando qué relación tiene esto con la evolución clínica de la tuberculosis. Igual aquí, pues, ¿no? El microbioma del huésped y el impacto de la quimioterapia para la tuberculosis. ¿En qué más? Como habíamos mencionado hace un momento, pues, ¿no? La hiponatremia es un factor en pacientes con tuberculosis, sobre todo avanzada, que se olvida, a veces se deja de lado. Pero aquí este artículo está investigando, pues, ¿no? Cambios en el nivel sérico de elementos traza como consecuencia del tratamiento antituberculoso. Principalmente ¿en qué? En calcio, plomo y arsénico, los cuales se encuentra que no cambian durante el tratamiento, pero los que sí cambian son fierro, zinc y cobre, ¿no? ¿Qué importancia podría tener esto a futuro en el manejo, pues, ¿no? de la nutrición en el paciente tuberculoso? Y este es un estudio que me causó bastante curiosidad, ¿no? Como les mencionaba desde un momento, o bueno, al inicio, toda la literatura te habla y te menciona el pulmón, pues, ¿no? Y te refieren a los mecanismos a nivel del pulmón, pero observamos, ¿no? En agosto del 2018, el primer caso de tuberculosis genital sexualmente transmitida desde un varón, pues no, desde el esposo de la señora que tenía tuberculosis a nivel del epididimo, lo cual ha sido diagnosticado y confirmado. Entonces es una pareja, el varón tenía 54 años, la mujer 53, el varón tenía un diagnóstico de tuberculosis a nivel del epididimo y la contagió a la señora de tuberculosis genital femenina, ¿no? Entonces prácticamente el primer caso reportado de alguna forma de transmisión sexual de tuberculosis, ¿no? Sin embargo, habían varios estudios ya que estaban tratando de ir por ese lado, ¿no? Como observamos aquí, tuberculosis cutánea del pene y transmisión sexual confirmada por tipificación molecular. ¿Qué más tenemos? Transmisión de tuberculosis por vía sexual en cobayas, en condiciones experimentales. Igual, hay una serie de estudios los cuales podrían revolucionar totalmente la patogenia y el enfoque de la tuberculosis. Si bien es cierto, eso es raro, pero no solamente se limita al pulmón, como iniciamos la exposición mencionando.
que no sé si se llama, pues no, evalúa pues scores genéticos para determinar en qué tipo de pacientes hay una respuesta, pues no, mala del organismo ante Mycobacterium tuberculosis. También evalúa pues ensayos moleculares, test moleculares, y también los compara, pues, ¿no? Estos test moleculares rápidos frente al aislamiento de tuberculosis por métodos convencionales de acuerdo a su sensibilidad y especificidad. Incorpora también, pues, ¿no? Un test molecular, el MTB-RIF, dentro de un algoritmo ya diagnóstico. Sin embargo, como sabemos, pues no, estos test son muy caros y no están al alcance de nuestra realidad. Bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y no sé si tengan alguna pregunta, pueden activar su micrófono, pues no, y con gusto trataré de aclarar sus dudas.